Proximidad es poder. Esa mentalidad de sí, pero yo no conozco a ningún millonario, esa es la mentalidad de padre pobre. La mentalidad de padre rico es cómo puedo conocer a un mentor que inclusive no tiene que estar vivo. Y la otra cosa es el deseo de aprender, de superarte. Cuando uno aprende de este tipo de personas, te está rodeando de ese mismo mentalidad y ese mismo éxito, pero uno no se puede quedar o conformar con lo que ve. Tienes que esforzarte por no quedarte donde te llevan las fuerzas de la sociedad, sino hacer un esfuerzo e irte a un sitio mejor para ti y para tu familia, ¿me entiendes? ¿Cómo fue la experiencia de ustedes en el primer evento de Robert Kiyosaki que fueron? El dicho ese es muy popular, ¿verdad? Tú eres el averaje de las 5 personas con las cuales te rodean, ¿verdad? Entonces la persona dice, bueno, muy bien para Fernando, muy bien para Alejandro, muy bien para Josué. Pero ¿cómo yo empiezo a rodearme de las personas correctas si yo no conozco ningún millonario? ¿Cómo yo puedo empezar a rodearme de una persona que tenga éxito si yo no tengo éxito? Entonces, ¿qué tú le dirías a esa persona, por ejemplo, que está escuchando esto y dice, quiero empezar a rodearme correctamente de esas personas? Bueno, esa mentalidad de sí, pero yo no conozco a ningún millonario, esa es la mentalidad de padre pobre. La mentalidad de padre rico es cómo puedo conocer a un millonario o a una persona, a un mentor que inclusive no tiene que estar vivo. Por ejemplo, tú puedes entrar a YouTube y ahí hay videos espectaculares de Napoleon Hill, donde él es una persona muy espiritual, como tú mencionas, que cree mucho en la física cuántica, ¿no? Y empezar a modelar lo que han hecho personas como él que han dejado una marca en el mundo. O puedes también ver a Steve Jobs, cómo fue que empezó en un garaje y creó Apple. Entonces, yo creo que eso es como tú vas cultivando tu mente. Y la otra cosa es también tener hambre en la vida. Cuando tú tienes hambre, te haces indetenible. Y esa actitud es la que te lleva a que una persona que tiene éxito te dé la oportunidad y te abra la puerta y te enseñe. Pero no es dinero. Porque más bien si vienes a buscar dinero, de repente sales trasquilado, ¿no? Así es. Es el deseo de aprender, de superarte, de que esa persona sienta que mereces esa oportunidad, ¿no? Porque a la gente rica le gusta compartir, no es egoísta, le gusta enseñar. Entonces hay que tener en cuenta como dice Anthony Robbins, proximity is power. Proximidad es poder, ¿no? Entonces, las personas que hay alrededor de Alejandro, las personas que hay alrededor mío son de poder, ¿no es cierto? Y yo me puedo jactar de decir que soy el menos inteligente de mi equipo, ¿no? Estoy rodeado de personas que saben más que yo y creo que eso ha sido un elemento muy importante en poder salir adelante en la vida. Sí, yo pienso que cuando uno, por ejemplo, lee un libro de Robert Kiyosaki o lee un libro de Napoleon Hill, o es una persona como yo que se ha dedicado a estudiar la riqueza, en serio. O sea, yo conozco muy bien la vida de Rockefeller, de Andrew Carnegie, de Vanderbilt, de Ford, de todas estas, de Disney, Steven Spielberg, todas eso yo me lo sé. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando tú estás leyendo este tipo de personas, se convierten en tus mentores también espirituales, ¿no? Entonces, no necesariamente, porque si tú me preguntas que si yo tengo o conozco una persona más rica que yo, la respuesta es no. El único sería Robert, pienso yo. Entonces, no es que yo esté rodeado de billonarios, por ejemplo, pero mis mentores espirituales sí son todos billonarios. Andrew Carnegie, por ejemplo. ¿Ves? Entonces, lo que dice Fernando es muy cierto. Cuando uno aprende de este tipo de personas, te está rodeando de ese mismo mentalidad y ese mismo éxito y de personas que tienen ganas. Es que yo, por ejemplo, no... Claro, uno va creando como un entorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros no nos quejamos. ¿Tú alguna vez has escuchado quejarme a mí? No. ¿Cierto? Tú tampoco, yo tampoco a Fernando. ¿Qué tal Fernando diciéndome, mira, Alejandro, es que no sé qué me pasa? No, no, o sea, es simplemente que es otro tipo de vibración, pienso yo. Y uno está muy enfocado en lo que está haciendo, entonces no tiene tiempo ni para quejarse, ¿ves?
Yo, por ejemplo, esta semana estuve mirando el mercado, vi una oportunidad, hice unas predicciones en vivo, el mercado subió y nos ganamos el 980%, una cosa así. Y todos nuestros alumnos ganaron un montón de plata. Entonces, ¿uno qué tiempo de estarse quejando va a tener? ¿Sí me entiendes? Entonces, yo también veo que cuando, por ejemplo, un alumno nuestro me escucha y yo hoy estaba compartiendo sobre el evento de Robert en clase y estas cosas, y yo le decía, la primera vez que yo vine acá a Miami y empiezo, yo iba en un carro con 4 personas en un Audi bien viejito, ¿no? Y me pasó un Lamborghini por un lado y un Ferrari por el otro. Y yo decía, wow, ¿qué es esto? Porque yo no tenía mucho contacto con ese, o sea, uno en Colombia no ve eso, ¿me entiendes? Y cuando te sales de la caja, ¿no? Claro. Y vas a otras realidades y tú dices, bueno, esto es posible. Entonces ya mi cerebro empieza a decir, hay una posibilidad ahí. Y inconscientemente la empiezas a buscar. Entonces es buscar esos contextos. Si tú me preguntas a mí que si yo mantengo viendo vecindarios feos y cosas de esas, no. Tú creas un espacio. Y algo que hizo el papá de Serena Williams y de Venus Williams fue sacarlas del contexto en que estaban y mostrarles otras posibilidades. Y él empezó a declarar, mire, ustedes van a vivir aquí. Y ustedes más adelante van a tener cheques de $1 millón y de $2 millones. Y ella decía, sí, pero ¿de uno solo? ¿De una sola o por parte? No, uno solo. Y empezó a crear una historia en sus mentes. Y ellas se la creyeron. Y hoy en día ellas tienen un net worth de 400, 500 millones de dólares, ¿ves? Pero uno no se puede quedar o conformar con lo que ve. Entonces yo me fui a vivir a una parte donde supuestamente yo no debería de vivir. ¿Ya? Y al principio, claro, tú sientes que no estás ahí, esto y lo otro, pero después se vuelve lo más normal mientras te acondicionas. Y es un entorno diferente. Pero para mí es normal, pero de pronto otra persona lo ve y dice, no, pero es que ahí está el mar, pero es que estos carros, pero es que esto y lo otro, y se vuelve algo normal. Entonces yo pienso que es también los mentores, pero tienes que, digamos, esforzarte por no quedarte donde te llevan las fuerzas de la sociedad, sino hacer un esfuerzo e irte a un sitio mejor para ti y para tu familia, ¿me entiendes? Claro, claro. Bueno, y la razón por la cual pregunto eso, de las personas con las cuales tú te rodeas, es porque se viene el evento de Robert Kiyosaki, ¿verdad? Y ustedes saben que para mí los eventos cambiaron mi vida para siempre. Yo soy producto literalmente de ir a eventos como los que están organizando ahora mismo de Robert Kiyosaki, porque sin esos eventos yo no estaría aquí hoy en día. Yo no hubiese conocido a las personas que conocí, no hubiese conocido a Cosevilla, y sin Cosevilla no te conozco a ti, y no estamos aquí. Claro, entonces, claro. Yo literalmente creo que los eventos presenciales y empezar a rodearme de personas, como dices, la proximidad es poder, cambian las vidas de las personas, no solamente por las estrategias que uno aprende, sino más bien por la proximidad, la sinergia, y entonces encaminarse todos juntos a un solo objetivo. Entonces quiero hablar un poquito de cómo fue la experiencia de ustedes en el primer evento de Robert Kiyosaki que fueron. En el caso tuyo, Fernando, ¿cuándo fue y qué pasó en ese evento? Eso fue en 1998. Yo acababa de terminar de leer el libro de Padre Rico y al quinto día ya lo estaban dando la segunda vuelta, ¿no? Entonces me apasionó. En aquel entonces no había internet y recuerdo que llegó un anuncio por correo regular, el buzón de correo, no el email, sino el buzón de correo regular, que venía uno de los primeros eventos de Robert Kiyosaki allá en Phoenix, Arizona. Así que, sin lugar a dudas, en ese entonces eran como $5,000 estar en el evento, sí. ¿no? 5,000. Entonces, más el gasto de viaje, todo, yo decía, uy, qué caro. Pero dije, bueno, vamos a probar suerte, ¿no? Y me fui al evento y me di cuenta que, ni bien llegué, me di cuenta que caro me hubiera salido no participar. Eso sí me hubiera salido caro porque no tenía las habilidades, herramientas que estaba adquiriendo y que esa era el verdadero activo. No era lo que yo iba a comprar, sino el verdadero activo soy yo. Claro. O el pasivo también. Depende si estás educado o no. Entonces, al final del entrenamiento me acerqué a Robert porque siempre hay un
cóctel ahí, ¿no? Brindamos y de ahí vino el segundo evento, el tercero. Entonces ya me hice amigo de manera natural, pero ese evento marcó un antes y un después en mi vida. ¿Qué aprendiste y por qué fue un antes y un después para ti ese evento? Bueno, yo considero que la libertad es lo más grande que tiene el ser humano y eso está en mi lista de no negociables. Entonces, si tú no estás preparado en la vida, nunca vas a ser libre y siempre vas a ser la víctima de alguien más o el activo de alguien más, ¿no es cierto? Entonces, con Robert Kiyosaki aprendí a construir la estructura que necesitaba para vivir cada día mi mejor versión y a la vez saber solucionar problemas. Con Robert aprendí a solucionar problemas y descubrí que ya no tenía más que trabajar por dinero, sino por activos que ponen dinero en mi bolsillo. Me encanta. Entonces, para ti, Alejandro, ¿cómo fue ese primer evento de Robert? ¿Y cómo cambió tu mentalidad y qué pasó ahí? Bueno, yo te cuento. Cuando yo leí el libro Padre Rico, Padre Pobre, a mí el libro por sí solo me transformó la vida. O sea, se me subió la energía. Yo en ese tiempo ganaba como $1,000 al mes en Colombia y tuve un salto como de $1 millón al año. Wow. Por leer el libro. ¿Me entiendes? O sea, impresionante. Fue una cosa... Se me despertó una energía, pero empecé a obsesionarme con eso. Me leí todos los libros, ordené el juego. Pero como dice Fernando, o sea, nosotros también conocimos muchas personas que sabían todos los conceptos de Robert Kiyosaki, pero nunca tuvieron éxito, ¿ves? Porque lo dejaron teórico y no aplicaron los conocimientos. Entonces todo era hablar y hablar y hablar y hablar, pero no daban el paso. Yo pienso que uno en esto, cuando uno tiene muchas ganas de tener éxito, tú haces lo que haya que hacer. Y esa fue una de las pruebas que yo tuve que pasar. Yo estaba en Colombia, pagué un seminario también de $5,000 en ese tiempo, 2008. Fue mi caso, yo me leí el libro en el 2006. En el 2008, 2009 fui a Phoenix, Arizona con Fernando. Y para mí fue algo transformador porque muchas cosas no las entendí, sino después. ¿Tú me entiendes? O sea, tú captas una parte y después entiendes a qué se referían. Porque no es solamente saber, sino, digamos, cuando lo haces real, entonces ya entiendes. ¿Sí me entiendes? Pero a mí me sirvió mucho porque me amplió el contexto. Empecé a ver los problemas pequeños. Empecé a entender que todo tiene solución, que hay un proceso. Así como a Robert, por ejemplo, le decían que no. Cuando él iba al banco se reían y que quiero $1 millón y jajaja, y le colgaban el teléfono. Hoy en día a mí los bancos me llaman todos los días que si necesito dinero, ¿me entiendes? Y muchos de ellos ni les contesto. Imagínate la posición, ¿ves? Entonces, las cosas cambian, pero definitivamente tienes que pasar un proceso. Tienes que, lo que decía Fernando del ego es muy cierto, dejar el ego a un lado. Una característica que yo he tenido es que todos mis amigos han sido, digamos, han tenido una diferencia de edad, siempre han sido mayores, porque hablamos cosas serias, ¿no? Los negocios, esto, lo otro. Pero no es la edad, sino que es la madurez de la persona, es eso. Y a mí Robert, yo lo considero, aunque uno no está todo el tiempo hablando con él y esto, pero sí lo considero una persona muy cercana porque conozco su vida. A través de Fernando hemos estado en espacios muy interesantes y ha valido la pena. O sea, ha sido algo que si tú me preguntas que si valió la pena leer ese libro, pero por supuesto que sí. O sea, me aterrizó lo que hemos hablado de la claridad. Sí. Yo era una persona académica, ¿ves? Que estaba perfilándome para ser un profesor de universidad o algo así, o trabajar en el Banco de la República, o estar en la empresa de mi papá, ¿no? Pero este libro, si yo tenía que irme hacia acá, como la mayoría de mis familiares, yo me fui hacia la parte de las finanzas y lo pude aplicar en mi vida y es real. O sea, digan lo que digan, o sea, esto es real, se puede hacer, es algo que todos podemos lograr, pero hay que tener esas ganas, ¿no? Sí. No es así, todo el mundo quiere ser rico, pero el momento de
de tomar la decisión de esto, un porcentaje pequeño es el que pasa esa línea. Si ese clip del podcast Actitud Millonaria te ha gustado y quieres ver el episodio completo donde compartimos exactamente eso y muchísimo más, lo único que tienes que hacer es darle clic aquí a este video. Y si quieres aprender cómo te puedes convertir en un vendedor digital que hace un mínimo de $100,000 en los próximos meses, incluso si no tienes seguidores hoy en día o incluso si nunca has tenido un negocio en línea, dale clic a este video de aquí, que es un entrenamiento gratuito que te muestra paso por paso exactamente cómo hacerlo.